Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios los bendiga en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Hoy quiero llevaros un tema muy importante, que es el aspecto que es el fruto del Espíritu y qué son los dones del Espíritu. ¿Son dos aspectos diferentes o son dos aspectos que son lo mismo? ¿Qué es el fruto del Espíritu y qué son los dones del Espíritu? Y este tema quiero tratar primeramente comenzando con una oración junto con vosotros, pidiendo la ayuda del Santo Espíritu de Dios, que sea Él que ministre el tema y que abra el concepto de los versículos. Y gracias les doy. Cerremos nuestros ojitos y pidamos al Padre Celestial. Gracias en el nombre de Jesús. Bendito Padre de la gloria, Señor, gracias te damos por este día que nos regalas, Padre. Bendito Dios, gracias por tus misericordias que cada día nuevas son. Dios santo, seas tú, Padre, ministrando el tema, sobre este tema del que es el fruto del Espíritu y qué son los dones del Espíritu, Padre amado. Guíame, Señor, con el poder de tu palabra, con el poder de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, y también ábrenos el entendimiento y conocimiento a todos nosotros, a mis hermanos, a mis hermanas y a mi persona, Padre, para que todas podamos crecer más y más en el Espíritu. Y gracias te damos, Señor, porque tuyo es el poder y la gloria por los siglos eternamente. Amén. Bueno, los frutos del Espíritu y los dones del Espíritu son dos aspectos muy diferentes. Son aspectos muy diferentes, no son lo mismo. Los frutos del Espíritu es la personalidad transformada del creyente en Cristo. Su personalidad es transformada por el poder y la intervención del Santo Espíritu de Dios. Cuando aceptamos a Jesús, pedimos la intervención del Santo Espíritu, la llenura del Santo Espíritu en nuestra vida. Y Él está apto y listo para transformarnos a través de su palabra, la Escritura, que es la inspiración del mismo Santo Espíritu de Dios. Él va revelando en los versículos que vamos leyendo, Él va iluminando, revelando los versículos, va abriendo esas cortinas para nosotros. Y el Santo Espíritu nos va transformando, renovando nuestro corazón, nuestra personalidad. Y los dones del Espíritu es el poder de Dios. Los dones del Espíritu es el poder sobrenatural que el Señor en su sola potestad, nuestro Dios, reparte reparte a todos los creyentes. Es el Espíritu Santo repartiendo estos dones sobrenaturales al cuerpo de Cristo, con la finalidad de edificar el cuerpo de Cristo, con la finalidad de usar estos dones, de ponerlos en práctica y no esconderlos debajo del almud. Eso es los dones espirituales. Y en la terminología griega significa harismata, derivado de haris, que significa gracia. Así es, dones de gracia. Estos son los dones espirituales y esto lo encontramos en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 11, que está muy específico, los dones del Espíritu, del Santo Espíritu de Dios que concede a los creyentes. Y claro está que en 1 Corintios capítulo 12 también encontraremos el concepto de ministerio, el concepto de operaciones, pero eso es otro tema muy aparte. Hoy quiero tratar específicamente el tema sobre los dones del Espíritu y la diferencia del fruto del Espíritu. ¿Qué son los frutos del Espíritu? Los frutos del Espíritu, esto lo encontramos en Gálatas 5 del 22 al 23. Y como ya dije, los frutos del Espíritu es cuando, por la ayuda del Santo Espíritu de Dios, cuando le pedimos al Señor: Espíritu Santo, ayúdame, Señor, a entender tus escrituras, lléname de tu presencia. En el nombre de Jesús hemos aceptado a Jesús y pedimos la llenura del Santo Espíritu de Dios. Y el Santo Espíritu de Dios, que es una persona, no es una cosa, Él nos ayuda a transformar nuestras vidas. Somos templos del Santo Espíritu de Dios, somos templos. Él nos guía, nos acompaña, nos consuela, nos orienta. Inclusive cuando estamos cometiendo pecado, Él nos convence del pecado. Él nos dice por ahí no, y nos convence para nuestro propio bien. Y el fruto del Espíritu trabaja mano a mano con las Escrituras, porque las Escrituras es la inspiración del Santo Espíritu de Dios.
Y los frutos del Espíritu lo encontramos en Gálatas 5, 22, 23. ¿Cuál es esta personalidad transformada? ¿Cuál es esta nueva personalidad transformada en la criatura nueva en Cristo Jesús de Nazaret? Dice la palabra en Gálatas 5, 22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. En otras traducciones dice humildad, templanza, que es lo mismo a dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermosa palabra. El primer fruto, amor. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio, que es lo mismo. Contra tales cosas no hay ley. Como vemos, estas son cualidades que se va formando en la persona, en Cristo. Se va formando estas cualidades en la nueva criatura que Cristo nos hace, nos va transformando, nos va procesando por el poder de la palabra, las escrituras, con la presencia del Santo Espíritu de Dios, porque Él está dispuesto a enseñarnos. El Santo Espíritu de Dios es el Consolador, pero también nos convence de pecado y también nos enseña, nos explica a través de sus palabras. Porque la palabra, las escrituras, es inspiración del Señor. En 2 de Timoteo 3, 16, 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, o sea nosotros, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Estos son lo que la escritura hace en nosotros. Nos enseña, a veces cuando estamos leyendo las escrituras, como un padre reprende a su hijo cuando estamos en caminos equivocados, nos reprende y a veces nos corrige, nos abre el entendimiento. Lo que antes le llamábamos a lo malo bueno, el Santo Espíritu nos enseña a ver con los ojos espirituales y digo, wow, Padre, ahora entiendo mejor las cosas. Y no olvidemos que la palabra del Señor en Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Justamente porque la palabra, juzga los pensamientos y las intenciones del corazón, nos va transformando, nos va cambiando. ¿Por qué? Porque es la inspiración del Santo Espíritu de Dios. Y entonces nos va formando la nueva criatura, que es los frutos del Espíritu, que acabamos de leer. Estas cualidades del amor, del gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Estas cualidades se va procesando, esas cualidades vamos adquiriéndolo en el proceso, en la transformación de la nueva criatura, para ponerlo por buena obra. Nuestra actitud será diferente, nuestro modo de hablar será diferente. Ya no haremos mal con mal, no haremos venganza con venganza, odio con odio, no haremos insulto con insulto. Si alguien nos insulta, no devolveremos insulto. Nuestra manera de responder es en el Espíritu. Y esto gracias al Espíritu Santo y gracias que Él inspira las palabras, sus escrituras. Y ahora, los dones del Espíritu. Los dones del Espíritu es el poder de Dios. Es el poder sobrenatural que el Espíritu Santo derrama en los creyentes según su voluntad. Es el Señor en su propia voluntad, en su sola potestad, que Él distribuye estos dones de acuerdo a la necesidad de los creyentes para la edificación de la iglesia, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y voy a leeros a todos vosotros estos dones hermosos que no debemos de negar. Los dones del Espíritu, que es el poder del Espíritu Santo. Y en griego significa harismata, derivado a haris, que significa gracia, así dones de gracia, como lo acabo de decir, dones de gracia. Y estos dones espirituales lo encontramos en 1 Corintios del capítulo 12. Voy a leerlo del versículo 1 y luego voy a leer del
Primera de Corintios del versículo 8 al 11, que está muy específico los dones del Espíritu, el poder de Dios, el derramamiento del Santo Espíritu en cada creyente, según que el Santo Espíritu va a ir derramando, dando ese poder a todos los creyentes, que según lo que uno va necesitando. Dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Versículo 8. Vamos a saltarnos al 8 porque hemos dicho que los ministerios y operaciones tienen otros conceptos. Entonces vamos a saltarnos ese aspecto y quiero tratar sobre los dones. Y dice el versículo 8: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otros interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, está hablando del Espíritu de Dios, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, de manera particular, como Él quiere, como el Espíritu Santo quiere. Es muy interesante, como vemos, estos son los dones sobrenaturales que el Espíritu Santo de Dios va repartiendo. Y inclusive vemos, ¿no? Ustedes dirán, pero hermana, ¿y esa qué es ministerio? ¿Qué es un ministerio? ¿Qué son operaciones? Esos son otros temas que en la voluntad de Dios lo trataremos en otro momento, pero también, claro está, los ministerios, eso le llamamos el don de Cristo. Se le llaman los ministerios, pero también es repartido por el Espíritu mismo, porque, ¿no? Y las operaciones, ¿no? Que es otro tema muy aparte que yo quiero tratar en otro momento. Si es dentro de la voluntad del Señor, lo trataremos, pero ahora hemos tratado lo que es los dones del Espíritu. Y también hay un don muy particular, que es que Pablo nos habló. Pablo, el profeta Pablo, el apóstol Pablo, dijo que existe también el don de castidad, el don de abstención. El don de abstención es un don que Pablo, como soltero, el Señor le concedió ese don personal a la persona, ¿no? Para que él pueda abstenerse. Eso también es un don que el Espíritu Santo da a la persona, ya sea varón, sea mujer. Y Pablo, es por eso que Pablo se quedó soltero. También existe ese don. Entonces, pero en este momento estoy tratando los dones del Espíritu para la edificación de la iglesia. Y hemos hablado del versículo al 8, voy a volverlo a leer. Hemos hablado de la palabra de sabiduría, les he hablado de la palabra de ciencia, el don de fe, hemos hablado del don de sanidad, de hacer milagros, el don de profecía, discernimiento de espíritus y diversos géneros de lengua y otros interpretación de lenguas. Diferentes dones que el Espíritu Santo va repartiendo. Entonces es hermoso. Y si tú pensáis, Jessica, pero yo no sé si yo he recibido estos dones. Si no sabéis si has recibido estos dones, pedid a nuestro amado Dios, pedid en el nombre de Jesús. Si tú has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, y pídele de corazón al Señor: Señor, me gustaría estos dones, ¿no? Y el Espíritu Santo repartirá a cada uno según sus necesidades. No todos reciben los mismos dones. Eso quiero ser muy clara. No todos reciben los mismos dones. El Espíritu de Dios decide qué don dar a quién. Por ejemplo, aquí en el versículo 29, 30 y 31 de la primera de Corintios capítulo 12, están nombrando, son todos apóstoles. Apóstoles es un ministerio, eso no vamos a tratar. Son todos profetas, todos maestros, son todos estos tres ministerios, porque hay otros también, otros ministerios más, de evangelismo, ¿no? También de evangelista, también es otro ministerio, pero eso no vamos a tratar. Pero aquí hacen todos milagros, y esto, hacen todos milagros, esto sí es un don. Entonces, como vemos, son preguntas. Con otras palabras, no todos reciben los mismos dones, o no todos reciben los mismos ministerios
Entonces, versículo 30, tienen todos dones de sanidad, que también es un don. Hablan todos lengua, que también es don. Interpretan todos, o sea, interpretación de lenguas, que también es un don. Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, nos dice, ¿no? Pablo, el apóstol Pablo. Es muy bonito, porque cuando el Espíritu Santo brinda el don, ese regalo, ese tesoro celestial, esa riqueza celestial, nos brinda, hay que ponerlo por buena obra. Los dones del Espíritu, no hay que esconderlo debajo del almud. Y lo mismo también los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu también hay que ponerlo por buena obra, porque es importante no esconderlo debajo del almud, porque el Señor nos mandó a hacer luz, sal de la tierra. ¿Cómo así pongo por obra los frutos del Espíritu? Por ejemplo, mas el fruto del Espíritu es amor. El amor no conoce odio, el amor no conoce venganza, el amor no conoce maltrato o injusticia. El amor no le agrada esas cosas. Cuando el Espíritu Santo te está transformando, te está limpiando, te está cambiando tu manera de ser a través de sus escrituras y te convence de pecado, te dice por ahí no. Entonces nosotros en la obediencia, obedeciendo al Señor, obedecer es hacer la voluntad de Dios. ¿Y dónde encontramos la voluntad del Señor? En las Escrituras. Entonces, cuando nosotros vamos leyendo la Escritura del Señor, esta nos va transformando, cambiando. Y recordemos que toda la Escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, nos enseña. Útil para reprender, nos reprende cuando leemos la palabra. Para corregir, nos corrige. Y para instruirnos en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Para toda buena obra. No dice mala obra, buena obra. Y esta nos va transformando la palabra de Dios. Por ejemplo, si hay partes rebeldes en nuestro corazón, si hay partes rebeldes en alguna área de nuestra vida, entonces la palabra en Hebreos 4:12 dice: ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos. Poderosa palabra, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, como nos juzga nuestros pensamientos y las intenciones del corazón, nos va transformando. Las áreas rebeldes nos va transformando. Cuando nosotros ponemos un corazón dispuesto, una relación diaria personal con el Señor. Porque muchas veces pedimos: Señor, no sé cuál es tu voluntad, o Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero la voluntad del Señor está en las Escrituras, la preciosa de Dios. Ahí es la primera voz del Señor. El Señor nos habla ahí a través de sus Escrituras, porque es inspiración del Espíritu Santo. Y nos va transformando. Entonces, va transformando. La vieja naturaleza va quedando atrás. La vieja naturaleza va cambiando. A nosotros es la disposición y darse el tiempo para el Señor y hacer su voluntad. Y recordemos que Jesús amado dijo: el que me ama hace la voluntad del Padre, la preciosa de Dios. Eso nos dijo nuestro amado Jesús. Y es por eso, la preciosa de Dios, pongamos en práctica los frutos del Espíritu. El Señor nos mandó a hacer luz y sal de la tierra que da el sabor. Y pongamos en práctica, si has recibido los dones del Espíritu, que hemos leído en 1 Corintios capítulo 12, del versículo 8 al 11, o inclusive ministerios, o inclusive operaciones. Si te ha dado el Señor, ponedlo en práctica, poniéndolo por buena obra. Eso, preciosas, bellas. Y recordemos que toda la gloria es para Dios, porque los dones espirituales no se compran ni se venden. Toda la gloria, la honra es para el Señor. Y recordemos que esto es gracias al sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por nosotros. Por el sacrificio que hizo Jesús, nos ha sido dada por fe, por aceptar a Jesús, nos ha sido dada estas riquezas espirituales. A nosotros es pedirla y el Señor dispone
cómo repartir los dones espirituales. Pero el Espíritu, los frutos del Espíritu, es para todos, para todos que seamos transformados a la nueva criatura de Dios. Y los dones del Espíritu, el Señor lo decide. Pero Jesús dijo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pela preciosa de Dios, se os ama mucho. Y si no sabéis tu don, qué dones tienes, ora al Señor, pedidle al Señor. Pedirle al Señor para tus dones, los ministerios, operaciones que el Señor te irá concediendo. Y la palabra se te será revelada a través del Santo Espíritu. La palabra te dará iluminación, te transformará tu vida. Y sigue adelante, perseverando en la fe en Cristo. Sigue adelante, dejándote transformar por el Santo Espíritu de Dios, porque somos templo del Santo Espíritu de Dios, de la preciosa de Dios. Y pidamos cada día su llenura, cada día en su presencia. Al Señor le agrada que lo alabemos, lo adoremos, que leamos su palabra, conozcamos más su corazoncito, poniendo por obra la fe, por buena práctica la fe. Eso, pelas preciosas de Dios. Y gracias le doy por tu tiempo, porque cada vez mira los videos. Gracias, en nombre de Jesús. Vamos a orar, pedir al Padre para cerrar esta oración, que Él nos acompañe. Gracias, en el nombre de Jesús. Se os ama, en nombre de Dios. Gracias. Bendito Padre de la gloria, de la honra, Señor. Gracias te damos, Padre amado, por tu amor y misericordia, Señor. Padre amado, oro para que tú seas guiando con tu Santo Espíritu a todos nosotros, Padre, en el transcurso de nuestra vida, Padre, personal contigo y también en congregación, Señor. Que cada uno de mis hermanos y hermanas se congreguen, Padre, con el cuerpo de Cristo. Somos una familia, Señor. Que cada uno te busque, papá. Que todos nosotros te busquemos en espíritu y en verdad, buscando diariamente la lámpara para nuestros pies y la luz de nuestro camino, tu palabra, Señor. Las Escrituras, Señor. Padre amado, guíanos cada día con tu Santo Espíritu, Padre amado, cada día, Señor. Y gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Padre amado, aquel que tal vez está atravesando por un dolor espiritual, un dolor en el corazón, tal vez arrastrando el pasado, tal vez aún no ha perdonado, tal vez le cuesta procesar algunas áreas, pasado, pensamientos, Padre, que ha pasado esa persona. Te pido, Señor, que le ayudes a soltar el pasado. Ayúdale a soltar el pasado, Dios mío, con el poder de tu Santo Espíritu. Transforma su vida, transforma su mente, transforma, Padre, su corazoncito, Dios mío, poniendo perdón, poniendo paz en su corazón, esa paz sobrenatural que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Y ayúdale a perdonar también, Señor. Y Padre, si necesita esta persona pedir perdón, te pido, Señor, que tú lo ayudes, Padre, a realizarse de este aspecto, que es importante también pedir perdón si tenemos que arreglar cuentas con un hermano o hermana, Padre. Ayúdanos a ser seres sencillos, humildes de corazón. Circuncida nuestros corazones cada día, Padre, y danos hambre y sed de tu palabra, tus escrituras, Señor. Y llénanos cada día con tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Y gracias te damos, bendito Dios, por tu amor y misericordia, Padre. Gracias, Señor. Te damos en el nombre de Jesús. Y Padre, te pedimos, Señor, que tú limpies los pulmones con tu sangre preciosa. Si alguno está enfermo, papá, limpia sus pulmones con tu sangre preciosa, Padre. Quita toda enfermedad de ese cuerpecito, Padre, en el nombre de Jesús. Y rompe, papá, quita toda atadura, Señor, de la vida de esta persona, Dios mío, en el nombre de Jesús, Padre. Y gracias, Señor, te doy, Padre. Y líbranos, Señor, de todo mal y líbranos del tentador. Gracias, Dios mío, te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, pela preciosa de Dios. Se os ama y sigan adelante perseverando en la fe. Este video está grabado en directo. Si encuentran por ahí alguna palabra, tal vez que un español mal hablado, perdónenme. Pero ahí el Señor me ayuda y Él es el que ministra. Y se os ama mucho y se hace todo este video en el amor de Cristo. Gracias les doy
Bendiciones, shalom, príncipes, princesas de Dios. Y recuerden que en Cristo somos más que victoriosos, y todo lo que estamos lavando, nuestras vestiduras espirituales, lo hacemos por amor a Cristo y por amor a nuestros hermanos, hermanas. Todos queremos estar en la mesa, comiendo en el banquete junto con Cristo Jesús de Nazaret y su palabra, que es el pan espiritual diario. Él nos va alimentando nuestra alma. Alimentémonos cada día de sus escrituras, de su palabra, para que nos transforme con la ayuda del Santo Espíritu. Y gracias les doy. Gracias por la preciosa de Dios. Bendiciones en el nombre de Jesús.